Hola, nuevamente con ustedes con un nuevo proyecto en TIA Portal, Siemens y un PLC real. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer, o a programar, más bien, un horómetro. Un horómetro es un dispositivo que mide el tiempo de funcionamiento de un equipo, por ejemplo un motor, una máquina, y se usa mucho en la industria para medir o controlar los mantenimientos preventivos y evitar que se dañen. Y eso nos permite tener un mejor control en sus mantenimientos, ya sea que sean preventivos para evitar a que lleguen a los correctivos. No todos los motores o maquinarias se necesitan controlar por un horómetro, porque no todos los motores y equipos son esenciales para la producción de una planta, pero hay equipos que sí son esenciales para la producción de una planta. Aparte, que si se llegan a dañar, pueden parar una línea de producción y y aparte la reparación es muy costosa porque son equipos especiales. Entonces, normalmente se trata de controlar el mantenimiento con los horómetros, pretendiendo verificar los tiempos de funcionamiento en horas, días, meses. Y por ejemplo, un motor que es especial, en la empresa en la cual yo trabajaba, teníamos un motor muy especial que manejaba un equipo X, para no decir. Pero ese motor, que no llegaba ni a un caballo, si mal no recuerdo, era tan especial que si se llegaba a dañar, por ejemplo, el puro devanado, si llegaba a quemar el motor, el puro devanado aquí en México no existía quien lo bobinara. El calibre del conductor era muy delgadito, pero muy delgadito. Entonces no había en México. Se tenía que mandar, no sé, a Dinamarca, que era danés, a reparar. Y era tan caro que, por ejemplo, el puro estator costaba alrededor de, en ese tiempo, estoy hablando hace unos 4 o 5 años, costaba como más de 120,000 pesos. 120,000 pesos. ¿Se imaginan cuánto costaba todo el motor completo? Todo el equipo completo, pues son millones de pesos. Entonces, se hacía un programa de mantenimiento preventivo, pero no es muy fiable o no era muy fiable. ¿Por qué? Porque uno tomaba los datos de funcionamiento por días o por horas, pero en base a la producción del producto que fabricaba. Pero ¿qué pasa? Que no tomaban en cuenta la limpieza, porque para limpiar el motor o hacer un cambio de un producto a otro se tenía que lavar el equipo. Entonces, ese lavado, el motor tenía que estar funcionando. Entonces, no se tomaban en cuenta esos tiempos de funcionamiento y los lavados se alimentaban pues fácil 1 hora, 1 hora y media. Entonces, si cambiaban 5 veces de producto en un día, se imaginan cuánto tiempo no se registraba. ¿Por qué? Porque uno llegaba y uno con mantenimiento llegaba a ver cuántas horas trabajó este día. No, pues trabajó este producto de 1 de la tarde a 3 de la tarde, 3 horas. Y así iba uno registrando. Pero no tomaba en cuenta otras cosas. Entonces no era un programa fiable. Entonces con el horómetro, este tipo de horómetros que se podría emplear, va registrando horas de funcionamiento, no importa aquí días, productos, nada. Se queda registrado totalmente y las horas de funcionamiento reales. Entonces, así como el equipo que les estoy diciendo, pues hay muchos equipos especiales en la industria que se tienen que controlar por medio de horómetros. Entonces, pues en mis humildes conocimientos vamos a tratar de programar un horómetro para 2 motores, de aquí de mi tablero de pruebas, que va a ser Q1.0 y Q1.1. Vamos a simular que son 2 motores que yo quiero controlar en horas. Lógicamente no voy a programarlo a cada 1000 horas, sino cuando lo ven ustedes trabajar, lo voy a programar que me active una alarma
cuando ya se hayan cumplido las horas que yo le voy a programar. ¿Cómo me va a mandar esas alarmas? Con unas lámparas, que va a ser la Q0.1 y Q0.2. A ver si alcanzan a verlas. Si no, de todos modos, ahorita las checo. O sea, el chiste es que cuando ya llegue las horas programadas, se va a parar ese equipo y me va a mandar una alarma flasheante, que me va a decir que ya llegó el tiempo de las horas que yo le programé. Esa es la idea. Pero así como yo les voy a poner 1 hora o 2 horas a mis equipos, ustedes le pueden poner 20,000 horas, 50 horas, 100 horas, de acuerdo a lo que ustedes quieran. Y de acuerdo a la programación, a la hora que llegue, se va a parar el equipo y ya no va a funcionar hasta que no le aplique yo un reset. Ese reset, lógicamente, el de mantenimiento va a ocultarlo en un tablero o en algo. Cuando ya le realizó el mantenimiento preventivo, va a ir, le aplica el reset y se vuelve a programar otras 2,000, 3,000, 5,000 horas. Esa es la idea de la programación. Espero que les guste y si tienen otra mejor idea, pues adelante. Bueno, vamos. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar desde cero, ¿ok? Déjenme cerrar este. Okay. Bueno, nos vamos a proyecto, uno nuevo. Vamos a ponerle aquí orómetro. Ok. Vamos a agregar un PLC. Vamos a ponerle PLC Martín, para identificarlo más que nada. Vamos a darle alta a mi PLC físico que tengo, que es un 1214 RL. Ok. Hay que cargue un poquito. Ahí está, ya cargó. Ahora vamos a agregarle, como mi PLC tiene una unidad de expansión, si no se la cargo ahorita y no me va a dejar cargar el programa. Entonces vamos a ver. Ahí está. Bueno, muy bien. Ok, ya está. Entonces ya está cargado mi PLC, ha cargado mi unidad de expansión. Vamos a seguirle. Bueno, vamos a empezar. Ya que después de que dé alta mi PLC, vamos a empezar. Aquí está el main. Acuérdense que el main siempre va a estar. De hecho es el que va a controlar todos los programas. Vamos a crear un nuevo bloque de función. Vamos a ponerle aquí orómetro. Orómetro. Vamos a darle, ok. Entonces, aquí vamos a crear dos entradas booleanas. Uno que se va a habilitador y uno que se va a llamar reset, que es el que nos va a permitir resetear las horas del equipo que programamos. Ok. Ahí está. Entonces aquí ese es el que nos va a dar comienzo. Habilitador. Este lo vamos a llamar generador de pulsos por cada segundo. Por cada segundo, ¿ok? Y aquí vamos también a crear en static. Aquí en static vamos a crear pulsos. Ok. Y este es el que nos va
a dar los pulsos. Muy bien. Ahora vamos a dar de alta un timer. Va a ser un ton. Ese le vamos a llamar en 5. Vamos a partir de ahí. Ok. De aquí mismo nos queda otra rama y vamos a crear otro timer, otro ton, que ese va a ser el 6, ok. Aquí vamos a darle un tiempo de 500 milisegundos. Bueno. Milisegundos. Si fueran segundos, nomás le pondría la S. Yo quiero que me va a dar 500 milisegundos. Igual, en el otro también. Ok. Me permitan. Ahí está. Muy bien. Ahora va a estar regido por un cerrado del T2, en este caso el T6. T6. El Q. Y este va a estar por el T5 del Q. O sea, se van a autobloquear entre ellos. Aquí vamos a darle. Es para que se autorreseten aquí. Ok. Y aquí arriba T5. A ver, este me va a generar los pulsos. Va a estar intercambiando por cada pulso, va a incrementar en un segundo. Ok. Muy bien. Ahora vamos a otro ramal. Si están los pulsos que di de alta, de aquí va a ser la secuencia ya de horas, de segundos, minutos y horas. Es una como especie de cadena que se va a hacer de acuerdo al tiempo. Nos va a habilitar un contador. Ok. Y aquí nos va a sacar pulsos por segundo, pero vamos a darle de alta primero. Va a ser pulsos por segundo. A
ver si lo acepta con... Pero esta va a ser... Pues, no, se está en booleano. Igual se hace tedioso, igual lo voy a hacer en dos partes para que no se haga tan largo el video, porque sí es un poquito largo, ¿ok? Esto voy a pasar aquí. Muy bien. Y aquí va a ser como cada minuto, son 60 segundos, ponerle aquí. Ok. Y aquí vamos a crear otro que se llame nada más segundos. Que ese sí ya va a cambiar, va a ser un entero. No, es un doble entero, perdón. Un doble entero. Y aquí nos los va a crear. Ahí está. Ahí vamos. Esos segundos. Aquí vamos con otro. Esos pulsos por segundo. Nos va a también a crear los minutos. Vamos a crear otro que se llama pulsos, minutos. Igual también aquí. Pulsos, minutos. Pero esto van a ser matenes booleano. Y van a ser como 1 minuto, 60 segundos también. En 60. Vamos a poner su salida. Ahí están. Pero también vamos a crear uno que se llame minutos. Y son doble entero. Minutos. Doble. Y esto nos va a generar aquí. Ok, entonces ya estamos, ya hicimos segundos, minutos. Aquí ahora vamos a hacer horas. Con los pulsos minutos se van a crear otro. CTU. ¿Qué va a ser? Vamos a darle de alta primero. Ese va a ser pulsos hora. Booleano. Pulsos hora. Y es booleano. Muy bien, entonces aquí lo trasladamos. Y vamos a crear otra que se llame horas. Que va a ser doble entero. Un doble entero. Y ese lo va a generar aquí. Muy bien.
Y por último vamos a hacer días, que eso no es muy relevante. Bueno, aquí nos falta algo. Un día trae 24, un día trae 24. 24 horas trae un día. Okay. Ahora vamos a generar días que nos va a generar pulsos hora. ¿Dónde está? Aquí está. Pulsos hora. Igual otro contador. Y nos va a generar, no es que si no nos genera nada, que ya como ya no vamos a generar, si fuéramos a generar años, pues igual y sí, pero no. Y aquí, pero lo que sí nos va a generar es en días, entonces aquí hay que darle otro que sean días. Y días también es doble entero. Ok. Es le damos un valor cualquiera realmente, imagínense que es 32,000 días, pues no, vamos a dejarle 30,000. Eso no es muy relevante ese dato. Ok. Bueno, aquí están horas, días, segundos, horas, minutos y horas. Ok. Ahora, esto necesita un reset. ¿Se acuerdan que hicimos un reset al principio? Este lo va a resetear. Aquí. Ahí está reset. Bueno, aquí ya terminamos de generar. Aquí está mi generador de tiempos. Este es el principal, este es el que va a estar cambiando todo totalmente. Ok. Si nos falta algo, pues creo que no nos falta nada ahorita. Pulso reset, pues parece que está completo. Bueno, pues vamos a lo que sigue. Bueno, vamos a continuar. Después de revisar todo esto, pues creo que no nos falta nada. Hay que cerrar esto. No nos falta nada, aquí vamos bien. Bueno, vamos a continuar aquí. Vamos a abrir algo nuevo. A ver. Bueno, lo abrimos desde acá. Me gusta más utilizar esto. Se llama Calculate. Aquí está. Vamos a ver, este es el contaje en minutos. Bueno, de aquí va a ser un valor real. Aquí vamos, son entradas, pero aquí vamos a utilizar 7. Ok, cuando vean este puntito aquí dice que se puede
puede crecer hacia abajo. Bueno, aquí vamos a poner días. Aquí vamos a poner la suma de 60 minutos por 24 horas, ¿cuántos segundos da? Son 1440. Aquí vamos a poner horas. Aquí por 60. Y aquí vamos a poner minutos, segundos y 60 segundos. A la salida vamos a poner los minutos reales que van a ser. Acuérdense que todos estos datos ya deben de estar dados de alta aquí, en todo esto. Te los va a ir pidiendo o puedes darlos de alta tú como veas desde un principio. ¿Ok? Bueno, ya tenemos esto. Ahora, esto necesita una operación. Es in1 por in2 más in3 por in4 más in5 entre in6, ¿no es cierto? Es más in6 entre in7. Ok, ahí está. Pueden irlo practicando. In1 más in2, in1 por in2 más in3. Esto es una operación matemática. Ya tenemos los minutos. Ahora vamos a poner aquí contaje en horas. En horas. Igual, otro calculate. Igual también estamos 7. Ok, también es un valor real. Ay, no. Aquí vamos a hacer los días, que son 24 horas. Las horas, los minutos por 60, los segundos. Ok, aquí vamos a poner horas reales. Ahí está. Igual aquí también la operación. In1 por in2 más in3 más in4 entre in5. A ver, entre in5 más in6 entre in7. Ok, ya está. Muy bien. Ahora aquí vamos a hacer el contaje de tiempo. En time o day.
time of day. Entre paréntesis le ponemos todo, porque así aparece. Ahí está. Ahora aquí vamos a hacer una multiplicación. Aquí es doble entero. Y aquí son los segundos por 1000. Y lo vamos a mandar a un auxiliar, uno ya ha creado aquí en todos los datos. Y aquí los vamos a convertir de entero a time of day. De convert. Este mismo que pusimos lo vamos a poner acá. O sea, estos datos los vamos a convertir. No, entonces necesitamos crearla primero. Esto no le dan caso a esto. Bueno, ahorita la cambiamos. Vamos a convertir, a hacerlo. Vamos a ponerle segundos. Time of day. Ok. Ahora sí. Segundos. A ver, aquí hay un error. Aquí hay un error. ¿Dónde está? ¿Por qué no me deja? Segundos. Ah, ya. Es que estos no son enteros. Aquí es time of day. Aquí está, miren. Por eso no me dejaba. Entonces ahora sí. Ya ven, ya me dejó. Y nos vamos con los que sigue. Otra vez. Real. No es cierto, doble entero. Vamos aquí a minutos, porque hicimos los segundos. Por 60. Aquí vamos a hacer auxiliar 2. Auxiliar 2. Aquí no es, aquí es doble entero. Ahí está. Y también los vamos a convertir. A ver, auxiliar 2. También tenemos que crearla. Minutos. Time of day. Muy bien. Ahora sí.
Ya son los minutos. Ahora vamos con las horas. Igual. Horas. 60. Por aquí. Aquí. Y aquí vamos a crear otra auxiliar 3. Auxiliar 3 que es doble entero. Muy bien, aquí está auxiliar 3. También lo vamos a convertir a time of day. Auxiliar 3 nos falta horas TOF. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué me aparece horas TOF? Horas TOF. Un poco ya había uno. Bueno, si ya había, esto lo voy a borrar. No me va a dejar porque necesito ponerle aquí time of date. Ahí está. Bueno, ahí vamos. Entonces ya terminamos aquí también. Entonces ya tenemos esto. Ok. ¿Qué más sigue? Ahora vamos a hacer la suma. Aquí los segundos todos. Más los minutos todos. O sea, la suma de estos dos vamos a crear otra nueva que se llama auxiliar 4. Auxiliar 4. Que el auxiliar 4, a ver, es doble entero. Sí, es doble entero. Muy bien.
Y esta también los vamos a convertir. Te convert. Auxiliar 4. Y se la vamos a mandar a auxiliar 5. Hay que darle otro. También doble entero. No es cierto, no. No, este es, también está en day. Y aquí le cambio. Muy bien. Bueno, aquí, hasta aquí vamos bien. Aquí, de entero a time of day. Y aquí, de time of day a time. Ya que están convirtiéndose. Y aquí estoy sumando. Pero me falta uno. Porque son segundos, minutos, me faltan las horas. Pero este bloque nada más trae 2. No puede uno meterle más. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer uno? Vamos a sumarlos con las horas. ¿Ok? Entonces aquí es auxiliar 5 más las horas todo. A ver si se me expliqué. Y esto lo vamos a mandar a otro auxiliar. Auxiliar 6 también está en AD. Ahora le vamos a deconver. Auxiliar 6. Este lo vamos a mandar a horas todo. ¿Dónde está horas todo? Horas todo. Es que aquí necesito ponerle time of day. No me está dejando. A ver. Vamos a crearla. Horas todo. Time of day. A ver, esperen, aquí hay un problema. Time of day a time. Okay. Doble entero a time of day está. ¿Por qué no me deja? Ahí está. Horas todo. Bueno, aquí ya terminamos.
Bueno, aquí, ahora aquí, vamos a activar las salidas de acuerdo a la hora de programación que yo que le ponga. Vamos a hacer un move en días. Días top. Me convence. Muy bien. Días. Ok, vamos a ver, vamos a... Que está el contador, horas top. En una hora, que le estoy diciendo que si el contador está en una hora, le puedo poner aquí 100 horas, 1000 horas y se va a activar hasta que sea, pero para el ejemplo de práctica, para que vean cómo se activa la salida. Ok, vamos a activar una M0.1 memoria interna. Vamos a renombrarla alarma 1. Alarma 1, ok. Es una alarma que me va a mandar cuando ya haya cumplido una hora el motor de funcionamiento, que en teoría debería ser que ya le toca mantenimiento. Está uno y aquí está el otro. Pero aquí también tenemos que resetearla. Si está el reset, la misma, pero aquí me la va a resetear. Pero este reset no va aquí, porque lo que quiero es que yo pueda resetear individualmente. Si tengo dos motores, yo quiero que me lo resete individualmente. Porque si le pongo ese reset, se me va a apagar todo el sistema. Y si tengo más motores contando tiempo, también se me van a ir a reset. Y se trata de que sean individualmente. Entonces le vamos a poner la I 1.0, que es una entrada de un botón. Y le vamos a hacer un reset 1. Y ahí está. Entonces para un motor. Ahora vamos con otro motor.
está el contador horas. En 2 horas M0.2 de memoria interna, y eso lo vamos a renombrar como alarma 2. Y es un set. Y también tenemos que resetearlo. Ahí está el reset. Vamos a renombrar también. Reset 2. Bueno, aquí está mi accionamiento. Bueno, aquí parece que es todo. Pero ahora vamos a hacer otro bloque para ya los motores. Vamos a un bloque de función que vamos a ponerle control de motores. Ok. Bueno, aquí vamos a nombrarle como marcha. Si no está la alarma 1, actívame el motor. Vamos a nombrarla motor 1. Y eso que estoy haciendo es para hacer el blink de funcionamiento de la alarma si ya llegó a su tiempo. A ver, ahí está. Muy bien, entonces aquí ya está. Vamos a poner un timer. Un ton. 7. Aquí vamos a poner otro timer. Otro.
Un segundo. Ahí está. 7. Bueno, ahí está. ¿Qué más nos falta? Nos falta el main. Acomodar el main. Ok. Sale y vale, vámonos. Bueno, pues ya de que terminamos de hacer esto, mis alarmas que me van a decir cuando ya se terminó el tiempo el tiempo que yo programé para que arranquen los motores o estén en su funcionamiento, me van a mandar una alarma con una luz que va a estar flasheando. Por eso puse los temporizadores. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer una prueba ya con el PLC real. Vamos, ¿sale? Antes quiero mostrarles cómo quedó el main. Este es el horómetro ya. Todo lo que hicimos, todo se va a ver reflejado aquí. ¿Ok? Aquí están los minutos reales, las horas reales, las horas time of day y también los días time of day. Y aquí mi botón reset. Este botón reset va a resetear todo el horómetro, que es muy diferente al reset que yo le puse para resetear cada motor, porque a lo mejor un motor tiene diferentes tiempos y si yo reseteo con este botón se va a resetear todo. Entonces no, la idea es que yo pueda que siga corriendo el tiempo para el siguiente, para el otro motor. ¿Ok? Aquí está mi arranque y paro, mi lámpara verde room y mi memoria interna de marcha. ¿Ok? Vamos a ver si es cierto. Aquí están mis motores en línea, que fueron los que hice. O sea, todo lo que hice se va a ver reflejado aquí. Algo tan pequeño, pero pues así es. En mi PLC está en stop. Vamos a cargarlo. Ok, bueno, ya está, ya cargué. Vamos a ponernos en línea. Bueno, primero vamos a prenderlo. Ya cambié a luz verde. Vamos a ponernos en línea. Ahí está. Aquí está mi horómetro. Apagué la luz para ver si se ve un poquito más las luces del PLC y todo eso. Aquí está, yo ya había hecho una prueba antes y está en 1 minuto 16 segundos. Voy a resetearlo, ¿ok? Acuérdense que es con el botón 0.7, para mí es este. Ya se reseteó el horómetro. ¿Ok? Antes de ponerlo en marcha, vamos a ver cuánto tiempo le programé yo a los timers, perdón, a los contadores de las horas. Para el motor 1 o alarma 1 tiene 1 hora. Para el otro motor tiene 2 horas, o sea que voy a dejar trabajando el programa 2 horas. En 1 hora se me va a prender una alarma y me va a apagar el motor. Y hasta que no le aplique un reset va a apagarse la luz que está flasheando y me va a volver a arrancar el motor mientras no resete. A ver. Vamos a ponernos en línea. Aquí no hay ningún. Vámonos a main. Ahí está.
Fíjense cómo va a cambiar. Le voy a dar run al sistema. Aquí no se ven reflejados porque sean decimales, pero aquí en horas time of day se está reflejando. Miren. Aquí está el tiempo corriendo, 2 segundos, 3 segundos. Entonces, a las 2 horas, a una hora va a apagarse. Estos son los motores, motor 1 y motor 2. Aquí están. Estaban energizados los rieles. Entonces, a la hora se va a apagar uno de los motores y me va a mandar una alarma. Ya no va a dejar que arranque hasta que no le aplique un reset. ¿Ok? Y entonces voy a tratar de que antes de la hora, faltando unos segundos para la hora, voy a volver a grabar el video para que vean ustedes cómo cambia. ¿Ok? Entonces ahorita nos vemos. A ver, ya regresé. Falta 1 minuto para que se cumpla la primera hora, que es en la que debe de apagarse uno de los motores y prenderse una alarma de que ya llegó el tiempo. Así como yo le puse 1 hora, pude haberle puesto 3000 horas. Y igual. Ahorita van a ver qué pasa si apago el PLC. O se va la luz, vamos a darse cuenta que se va la luz. Perdón por el ruido de acá, pero es el vecino, no sé qué está haciendo. Ya se va a cumplir el minuto. Se va a apagar uno de los 2 rieles y va a prender una de las lámparas. Ya se apagó el relé y me está mandando la alarma, que ya llegó al tiempo. Les repito, le puse 1 hora para la prueba, pero pues eso en la industria puedo ponerle 2000 horas, 3000 horas, que ya es mucho tiempo. ¿Y qué pasa si apago, le doy stop? Fíjense, se detiene el tiempo. Se detiene el tiempo y no va a arrancar solamente hasta que la vuelva a prender. Vuelve a correr el tiempo. Ahora fíjense qué tiempo lleva. ¿Qué pasa si se va la luz? Voy a apagar el PLC. Se detuvo el tiempo. Yo apagué el PLC y se detuvo el tiempo, ya no está corriendo. Ahora lo voy a prender nuevamente. Ahorita se fue porque salió de línea. Lo prendo otra vez. Deben que prenda bien. Ahí está. Me voy a poner en línea. Ahí está. Ahí está detenido el tiempo. Aunque se haya cortado la alimentación eléctrica. Lo voy a volver a prender. Y vuelve a correr el tiempo. Y ahorita se va a apagar el otro motor hasta que no llegue a las 2 horas. Y no se va a apagar hasta que no resete yo. Vamos a ver. Bueno, entonces para resetear el motor que ya cumplió con la hora, a ver, hacemos esto. Entonces si ya cumplió, vamos al contador que controla ese motor. Vamos a ver.
Vamos a resetearlo. Vamos a buscarlo. Este es el que ya cumplió. Vamos a apagarlo. Entonces, si ya cumplió este, lo volvemos a ajustar. En un HMI se puede ajustar. Si quiero que a las 4, entre 4 horas, vuelva a prender. Ahí está. Entonces, ya nada más le doy cargar. Le digo que sí. Y lo voy a resetear. Y ya no prendió hasta dentro de 4 horas igual. Pero el otro motor sigue con su tiempo normal. El otro motor sigue con su tiempo normal. Ahorita nos vemos en el próximo video de cuando termine la otra hora y se desactive el otro motor. Se dan cuenta, ya volví a prender otro motor porque yo ya ajusté el tiempo. Dentro de 4 horas que le toque mantenimiento vuelve a alarmarse otra vez. Y les vuelvo a repetir, si gustan algún curso de PLC, con mucho gusto, con diferentes marcas de PLC, aquí por el área de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, con mucho gusto. ¿Okay? Entonces, regreso dentro de 45 minutos que va a cumplir el otro motor, ¿ok? Bueno, a ver, ya estoy otra vez con ustedes, ya se va a cumplir las 2 horas en el horómetro para que se active la otra. Observen cómo se va a prender esta luz de alarma, esta de acá abajo. Hace rato se prendió esta, hoy se va a prender esta y se va a apagar uno de los motores. Si mal no recuerdo, creo que es este. Faltan 10 segundos. Ahí va, ahí va. Ahí está. Ya se apagó y ya prendió la alarma. Ok. Y se apaga el horómetro, se apaga todo y se detiene el tiempo. Pero no les va a dejar resetear el otro hasta que accionar otro motor hasta que no se resetee. Entonces, para resetearlo, acuérdense que vamos aquí está. Este es el que está trabajando ahorita. Entonces yo necesito resetearlo. Pero si le aplico el reset, fíjense lo que pasa. Si aplico el reset, el 01, aquí está, ¿qué va a pasar? Se apaga. Se apaga la alarma. Pero al momento de quitar la entrada, vuelve otra vez. ¿Por qué? Porque está cumpliendo con el tiempo. Para poder yo quitarle totalmente el tiempo, necesito yo modificar esto porque ya llegó a la hora. Entonces necesito yo modificarle. Miren. Entonces me voy aquí. Esto lo puede uno hacer por medio de una HMI. Nada más entras al HMI, cambias el parámetro a otras horas y ya. Pero en este caso, como tengo HMI, tengo que modificarle con la mano. Entonces aquí le pongo a 3 horas, por ejemplo. Bueno, yo aquí le puedo poner hasta 1000 horas, y a las 1000 horas se va a volver a activar o desactivar. Imagínense cuántos son 1000 horas. Entonces ya le cambié, ahora sí lo vuelvo a cargar.
Ahora sí ya le puedo resetear. Y a quitarle ya no me prende. ¿Por qué? Porque yo ya lo saqué del valor que tenía. Y a las 1000 horas se me va a volver a activar. Se desactiva el motor y me vuelve otra vez la alarma. Ok. Pues, pues esto es el orómetro, el famoso orómetro. Espero que les haya gustado. Si en algo les puede ayudar, pues qué bueno, esa es la idea, que les ayude. Y vamos a seguir haciendo videos. Y sí me gustaría pues que me dijeran qué les gusta, qué no les gusta, para poder mejorar el canal. También pues, suscríbase para poder tener más promoción en YouTube. Denle like para poderlo compartir con más personas. Y pues muchas gracias. Hasta luego.